La economía del país ha crecido de manera sostenida, de 1.4 a 2.5%. Y fue así como el presidente aseguró recientemente en cadena nacional que la economía salvadoreña ha iniciado su recuperación con niveles nunca vistos en los últimos 16 años, pese a que semanas atrás en otra cadena nacional se hacía una declaratoria de emergencia fiscal. Y es que el gobierno asegura que estos años se ha reducido el costo de la vida y alcanzado un mayor dinamismo de sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la construcción, así como también el aumento en la generación de empleos. Las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el sector privado creó 9.367 empleos. O sea, es el sector privado el que ha generado 2/3 partes del empleo. Y es que el año finaliza sin la llegada de recursos al Estado provenientes de la colocación de bonos por $550 millones, pese a la contratación de un crédito puente, así también a la falta de un presupuesto general de la nación aprobado. Si se quiere poner contra la pared al gobierno porque eso favorece electoralmente alguna posición del partido Arena, a nosotros eso de verdad no nos interesa. Y es que para el sector privado la crisis fiscal se origina por el pago de subsidios y el uso que se hace de los recursos públicos. Todas las demás alternativas van a requerir de sacrificios adicionales para diversos sectores de la población, ya sea a través de más impuestos, de menos servicios, de menos subsidios, de menos oportunidades o de más altos costos de vida. El año también cierra con una pugna entre el sector privado y el gobierno por la conformación del Consejo Nacional del Salario Mínimo, instancia que aprobó un ajuste de $300 para el sector urbano y $250 para el rural, el que entraría en vigencia el próximo 1 de enero. Todo eso pone presión en las empresas formales que terminan pasándose a la informalidad. Nosotros hemos notado un incremento en la informalidad en los últimos años. Yo ya siento que es algo trillado por parte de ellos. Y yo lo dije en algún momento, asustan con el petate del muerto. En tal sentido, pequeños comerciantes presentaron ayer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo se declare ilegal la creación de esta instancia. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles, es hoy, 21 de diciembre, jueves 21 de diciembre. Gracias por acompañarnos una vez más, nuestro cordial saludo y buenos días. Ya en el estudio se encuentran con nosotros acá el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y es jueves 22, por cierto. Bienvenido, ¿cómo ha estado, licenciado? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Nos acompaña también el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país. Señor. Muy buenos días, Moisés. Un gusto estar acá. Y placer recibir también al doctor Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña Industrial SACI. ¿Cómo le va? Buenos días, Moisés. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañen esta mañana. Tenemos un poco de problemas con la fecha ya cuando se acerca la Navidad, pero es jueves 22 de diciembre. A ver si no me he equivocado esta vez. Vamos a analizar el momento de la economía, el momento del país, el futuro inmediato que se le ve, planes a largo plazo económicamente hablando. Y sin pregunta más abierta que la evaluación que hacen del 2016, comenzamos con cada uno de ustedes. Primero, la ANEP. Bueno, nosotros hemos venido señalando ya desde hace algún tiempo que el país necesita un cambio de rumbo, que los resultados que estamos teniendo, a pesar de que muchas veces son manipulados y son puestos de diversas maneras para que suenen mejor de lo que son, la población salvadoreña siente en su propia persona, en su familia, siente que la situación está difícil, que en lugar de ir avanzando y saliendo de los problemas se van agravando, se van volviendo crónicos, se van volviendo cada vez más graves. Si no, veamos por ejemplo la seguridad. Se habla de que este año hemos tenido 1.200 menos homicidios y que gracias a las medidas excepcionales el problema de la seguridad nos quieren dar la impresión que se está resolviendo. Pero aún con todos los nuevos impuestos, con todas las medidas de emergencia y todo, y reconociendo de que comparado al año pasado hemos tenido mejoras, este año va a ser el segundo peor año en la historia del país en términos de homicidios, crímenes, extorsiones, etcétera. El segundo peor en la historia del país, porque claro, estamos comparando una mejora con el peor año de la historia que fue el año anterior. En educación, yo les recomiendo que lean hoy la entrevista que le hacen a un sindicalista ¿cómo no? En el diario de hoy, donde habla
acerca de los problemas serios que tiene la educación. Si no hay educación y no invertimos en el principal y más importante recurso que tiene el país, que somos nosotros los salvadoreños, y no tenemos una población sana y educada, difícilmente vamos a ser productivos, difícilmente vamos a poder salir del subdesarrollo y tener una mejor convivencia social. La educación, se están entrando menos niños a las escuelas, se están graduándose menos jóvenes de bachillerato, los que salen peor evaluados y cuando salen no encuentran empleo. Salen 50.000 jóvenes todos los años y estamos creando ni siquiera 10.000 empleos anuales. Ya no digamos los que salen de la universidad, ni toda la gente que ha quedado sin trabajo porque las empresas se han ido del país y porque se ha reducido el tamaño. Salud, pues creo que a lo obvio no hay que estarlo señalando. Entonces, decimos nosotros, aquí estas políticas públicas basadas en un modelo fracasado en toda la historia y en todas las latitudes, es difícil que vaya a funcionar en el país por más insistencia o persistencia que se tenga. Esto de estarse tomando las instituciones, de estar queriendo imponer su voluntad y hablar de diálogos falsos y de tener doble discurso y que cuando no me salgo con la mía, entonces empiezo nuevamente a crear efervescencia social con grupos afines a mí para que vayan a crear desórdenes, cierren calles, etcétera, no va a sacar al país del problema en que estamos. Nosotros les hemos hecho cantidad de propuestas todos los años en el ENADE y la última que le hicimos fue un pacto por el crecimiento y el empleo, las cuales han sido desatendidas. Y lo único que hemos recibido a cambio de esas propuestas han sido ataques y políticas públicas que nos van llevando todavía más cerca del despeñadero. Así las cosas, lástima que en un periodo de Navidad donde deberíamos estar hablando de otras cosas, de reflexionar, de familia, de unidad, de amor entre hermanos, tengamos que estar señalando la realidad que vive el país ante las mentiras que nos quieren vender en discursos presidenciales y en campañas publicitarias que utilizan el dinero de los impuestos que deberían de ser utilizados en medicinas, en mejores escuelas, en más seguridad y que se utilizan para tratarnos de convencer de una realidad alterna que no es la que vivimos los salvadoreños a diario. Muy bien, debería de haber comenzado con otra pregunta. ¿Aprobado o reprobado el gobierno la gestión 2016? Para nosotros está reprobado. Muy bien. Licenciado Steiner, buenos días y bienvenido. ¿Aprobado o reprobado? Reprobado. Reprobado. Muy buenos días. Bueno, la verdad que en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador hemos hecho también un balance económico en donde hemos evaluado los distintos indicadores y sectores y lo que hemos visto con mucha preocupación es que la economía de este año ha venido en declive. Hemos visto que las exportaciones van cayendo, que ha sido uno de los motores que cada país necesita para salir adelante, para motivar esa industria, para motivar esa producción interna. Pero también hemos visto que la economía interna, la actividad económica ha venido decreciendo. Hemos visto que las importaciones, la recaudación inclusive del IVA, que es un buen indicador que mide cómo se está gestando esa economía internamente, hemos visto que eso va en declive. Pero más que todo, lo que no hemos visto son medidas que vengan a ayudar a esta economía, incentivos o aquellas actividades que vengan a impulsar una economía que pueda salir de este débil crecimiento que ya estamos teniendo. Y vemos que de verdad que es un año bastante complicado. Como ya lo decía Luis, también impacta muchísimo la delincuencia que tiene el país, especialmente las micros y pequeñas y medianas empresas que se ven afectadas todos los días por tener que trabajar, tener que arriesgar mucho a salir a las calles con este nivel de delincuencia que es altísimo ya, que si bien es cierto hay una mejora, es el segundo año peor en la historia en el tema de delincuencia, pero lo que no vemos son medidas que de verdad combatan la delincuencia para que se erradique de este país. Lo que a veces no se menciona es que la delincuencia tiene bajo control ciertas zonas del país que no solo afecta a las empresas, sino que también afecta a todas las familias salvadoreñas que viven en esas colonias. Y al final es un impacto psicológico también que muchas familias sufren de esto. Por otro lado, yo creo que no hemos hecho mucho para atraer nueva inversión en el país, no hemos hecho nada para que el país se vuelva un país de mayor confianza. Apenas si hacemos un cálculo
rápido del año 2015-2016 no hemos captado ni el 5% de la inversión extranjera de toda la región. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a los extranjeros que quieran venir a invertir en nuestro país? Todos los problemas que se dan en el país, no estamos mandando un mensaje de confianza, ni tampoco un mensaje de confianza adentro para que los inversionistas locales, nacionales, puedan seguir arriesgando más dinero para seguir generando más empleo. Tenemos que tener claro que la única manera de salir adelante para El Salvador es generando empleo, generando confianza, generando inversión, y solo de esa manera el país va a seguir desarrollándose. Todo lo contrario, lo que el gobierno sigue haciendo es amenazando con más impuestos, sigue amenazando con más controles, sigue amenazando con acciones que lo único que vienen es a generar un clima de menor confianza, lo que nos hace salir de esta crisis en la que estamos viviendo. Muy bien, licenciado Simán, ¿aprobado o reprobado? Mira, yo creo que la población ha hablado, Moisés, en las últimas encuestas, de que el gobierno no está mejor en salud, seguridad y educación, que son los temas más importantes para la población. Desde el punto de vista económico nos están queriendo hacer creer de que las cosas están muy bien. Nosotros como ASI dimos los datos económicos esta semana. Lo que es la industria ha perdido 3.250 empleos en lo que va de enero a septiembre de este año. Las exportaciones están abajo casi 4%, las importaciones están abajo 6.6%. Eso es evidencia, la inflación ha bajado, estamos en un menos 0.8%. Todo eso es evidencia que la demanda está bajando en nuestra economía. El presidente dice de que nuestra economía está creciendo al 2.5%. Nosotros dudamos de esos números, porque matemáticamente es imposible. El único sector que está creciendo significativamente es la industria, con 2.4%. Y la industria representa el 25% de la economía. Entonces eso implicaría que los otros sectores que constituyen el 75% de la economía deberían de estar creciendo o igual o mejor para que la economía crezca al 2.5%. Entonces creemos que eso no es la realidad, nos están queriendo hacer creer que todo va bien, pero es la población la que lo está sintiendo. Hay falta de empleo, hay falta de oportunidades para los jóvenes, y las medidas que toma el gobierno, lejos de ayudar a reactivar nuestra economía, están reprimiendo más nuestra economía y afectando más las oportunidades de los jóvenes de encontrar empleo. En las cifras que ustedes hacen, ¿qué crecimiento le dan al país? ¿Calculan? Nosotros calculamos que con suerte vamos a llegar al 2%, entre 1.8... ¿Con suerte el 2%? Nosotros calculamos entre 1.8 y 2%. No es nada agradable una cifra como esa para un país como no, y refleja, Moisés, pues que nuestra economía se está contrayendo, ¿verdad? Se está moviendo a la informalidad. Las medidas que toma el gobierno alejan a las empresas de la formalidad y los llevan a hacer negocios en la informalidad, lo que no permite recolección de impuestos, pero tampoco que los que logran trabajo en la informalidad tengan los beneficios sociales de atención médica del Seguro Social, ahorro de pensiones, y ni siquiera tienen acceso a créditos bancarios. Son comentarios más de pasillo entre periodistas y algunos políticos, pero sobre todo con algunos abogados que dicen que hay mucho buffet, que están desde hace algunos meses cerrando muchas empresas en este país porque no hay forma de continuar. ¿Está confirmado con las cifras que ustedes manejan? Sí, Moisés, si tú tomas las cifras de las empresas cotizantes al Seguro Social, en el último año hemos perdido como 2.300 cotizantes. O cerraron o se han movido a la informalidad y ya no cotizan. ¿El país ya no es atractivo para la inversión extranjera, señor? Mira, ¿O nunca lo ha sido? El Salvador tiene grandes oportunidades, y no quisiéramos ser pesimistas, Moisés, pero El Salvador tiene grandes oportunidades que estamos desaprovechando. Por ejemplo, el gobierno electo en Estados Unidos ha señalado de que va a poner restricciones a China y otros países asiáticos por la manipulación de la moneda y la subvaluación de productos que exportan a Estados Unidos. Ha dicho que va a renegociar el tratado con México y Canadá, pero también dijo de que el tratado con Centroamérica es el mejor que han firmado. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad como país y como región de exportar más a Estados Unidos. Estamos en una posición envidiable geográficamente, y lo que exportamos solo representa menos del 1% de lo que Estados Unidos compra de todo el mundo. Entonces tenemos grandes oportunidades de seguir exportando más a Estados Unidos, pero las desaprovechamos porque el gobierno no genera un clima de confianza, porque el gobierno está constantemente arremetiendo contra el sector privado y pretendiendo culpar al sector privado de todos los problemas del país. Entonces, ¿qué inversionista va a venir a un país donde hay un gobierno antiempresarial, un gobierno que lejos de facilitar la inversión, la está alejando?
Muy bien, se ha visto también actitudes en determinado momento negativas en contra del sector del Ejecutivo contra la empresa privada. ¿Estas han disminuido o se mantienen? Pues nosotros sentimos que han aumentado en la medida que la crisis se va complicando y que no van encontrando soluciones. Creo que vuelven a los antiguos métodos de la guerra, en los cuales generan confusión, quieren buscar responsables o culpables de sus mismos errores o de sus equivocaciones, y el más fácil de acusar es al sector privado, al sector productivo. Vemos constantemente, esto no nos atemoriza ni nos va a hacer retroceder en hacer lo que nosotros creemos que es correcto por el bien del país y de los salvadoreños, pero todas las semanas nos envían grupúsculos, en las últimas veces ya han sido grupos más numerosos, a protestar a la NEP, a quemar llantas, a tirar cohetes, a aventarnos basura, a gritar, a impedir que el personal pueda salir o entrar, ni siquiera almorzar, y constantemente nos quieren señalar a nosotros como responsables de todos los males. Queremos hacer una denuncia de que esto se va a continuar agravando. Tenemos conocimiento de que viene una campaña todavía más agresiva en la cual van a querer disfrazar sus errores, sus equivocaciones, sus irresponsabilidades, señalando de que es el sector privado el responsable de la crisis que vivimos. ¿Y este fuente digna de confianza esa información? Por supuesto, por supuesto. No es especulación. No es especulación, tenemos las pruebas. Pero veamos qué es lo que ha estado sucediendo. Este es el gobierno que más recursos ha tenido en la historia del país. Y podemos enseñar las cifras y todo. Es el gobierno que más nos ha endeudado. Nos ha endeudado al ritmo de $1.000 millones por año. El presupuesto del gobierno del señor Saca, que era un presupuesto, y podemos decir que fue un gobierno bastante generoso y botarata, como están saliendo ahora en las noticias, era un presupuesto de $2.900 millones. Ahora tenemos presupuestos de 4.900 y el del 2017 arriba de $5.000 millones. Nos han endeudado $1.000 millones al año. Antes la deuda era alrededor de $500 al año. Para que tengamos una idea, la deuda pública en todos los años de la historia de El Salvador, antes del 2009, era $10.600 millones. Del 2009 a la fecha, ya estamos en arriba de $17.000 millones. O sea, nos hemos endeudado en 7 años lo que nos endeudamos, el 30%, el 34% de lo que nos habíamos endeudado en toda la historia del país. $1.000 millones por año. 1.000 millones por año. Entonces, recursos han habido, pero los gastos que han hecho, digamos, han sido muchísimo más altos que los recursos. Y cualquier señora, cualquier economista, cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que uno no puede gastar más de lo que ingresa, porque entonces en el muy corto plazo va a tener problemas, y ese es el problema que tiene el gobierno, gasta más de lo que ingresa a pesar de haber tenido suficientes ingresos. Entonces la siguiente pregunta que planteamos nosotros es, ¿ese dinero ha sido gastado o invertido? Y si ha sido invertido inteligentemente porque nos ha dado buenos resultados. Gasto es para sobrevivir, ¿verdad? Para ir al cine, para comprar la comida, yo hipoteco la casa, para hacer una fiesta hipoteco la casa. Una inversión es, miren, me endeudo, compro un camioncito, pongo a trabajar el camioncito, claro, y con lo que gano con el camioncito pago la deuda. Esa es la diferencia. Pero veamos cuál es la inversión que se ha hecho. O sea, se ha invertido, se ha gastado. Los empleados públicos han subido en un 36, 37% el número de empleados públicos. ¿Tenemos mejor servicio? Les pregunto a la población. La respuesta, según las encuestas, es que no. Los salarios del sector público han subido 45%. ¿verdad? ¿Tenemos mejor servicio? ¿Estamos contentos con lo que recibimos? La respuesta de la población es que no. Pero además, la gran pregunta es, ¿ese dinero ha producido resultados? Y también la respuesta es negativa. O sea, ahora se han gastado y se han anunciado que este es el gobierno de los pobres y que los programas sociales y que no sé qué. Hoy tenemos más pobres que cuando ellos empezaron. La pobreza ha ido en aumento. Hoy la educación, como ya lo mencionamos anteriormente, está peor que antes. Los resultados de la paz están peor. La famosa reforma de salud, pues no hay medicinas en los hospitales, no hay cama para los pacientes, se tienen que esperar meses para que operen a alguien y ese alguien tiene que llevar hasta la sutura para que le cosan las heridas. Ahí están los médicos, las enfermeras, protestando en las calles,
diciendo que la cosa no funciona. Y la seguridad, pues ya sabe la gente, que ya se están resignando a vivir bajo una nueva autoridad, la autoridad de los delincuentes. Entonces, la inversión no ha producido resultados, por lo tanto ha sido mala inversión. Y de ahí surge nuestra posición. Señores, si esto no funciona, si seguimos haciendo lo mismo, hasta Einstein decía de que si uno sigue haciendo lo mismo no puede esperar resultados diferentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay que buscar responsables. ¿Quiénes son los responsables? Los 20 años de Arena, el imperialismo yanqui y los empresarios. Y ahora surgen con esta teoría, que es la que van a empezar a enfocar con más fuerza, de decir los empresarios evasores. Y ahí empiezan con todas las manifestaciones, a sacar panfletos, a decir en los medios de comunicación estudios pijuileados, diría yo, donde sacan unas cifras que saber de dónde salen, de que son 1.200 millones un día, al día siguiente dicen que son 2.500, y al final dicen, miren, es que si los empresarios pagaran todo ese dinero que evaden, entonces habría dinero y no habría crisis. Y nosotros les decimos, miren, a los que evadan, persíganlos, ahí están las instituciones, ahí están las leyes, nosotros nunca los vamos a defender, háganlo. Si no lo han hecho es por incompetencia, han tenido el gobierno y todas sus instituciones para este propósito a su disposición. Si no lo han hecho, la misma Fiscalía dice que el Ministerio de Hacienda no hace las cosas con eficiencia y se tarda mucho en presentar los casos que tiene que presentar. Pero bueno, entonces ahora lo que van a querer hacer es que desprestigiar y atacar a los empresarios. Y vamos a lo que dice ambos Javieres. ¿Cómo va a venir una empresa? El primer paso para el crecimiento es la inversión. Para el empleo, lo primero que se necesita es invertir para que venga una empresa y genere puestos de trabajo. ¿Quién va a venir aquí cuando las reglas de juego se las cambian todos los días, sin previo aviso, donde le ponen a uno impuestos que no son discutidos, donde se toman las instituciones como lo que acabamos de ver la semana pasada, donde se ataca al empresariado como que fuera el malo de la película, casi a la par de los criminales, donde se persigue, donde se mandan malos mensajes, donde se manipulan las cifras, donde no se dice la verdad, donde para contrarrestar la encuesta de lo que dice el pueblo, sacan una cadena nacional de radio y televisión vendiéndonos un mundo de Alicia y el País de las Maravillas que no está acorde a lo que vivimos los salvadoreños. Entonces esa es la situación. Sin embargo, el gobierno desde el otro lado de la moneda dice hay proyectos de inversión bastante grandes para los próximos años, proyectos de energía, y habla de proyectos inmobiliarios en la zona de la colonia Escalón y alrededores por valores bastante altos. Solo una aclaración. Si es que miren, si no invirtiéramos, ya este país hubiera colapsado. Inversión hay, porque si no invertimos nuestras empresas no prosperan. Un ejemplo que creo que yo ya di aquí, a nosotros, a la empresa nuestra, que es una empresa mediana pequeña, en 13 meses nos robaron 7 camiones. Ya los seguros no querían ni cubrir porque estaban pensando que a lo mejor algo teníamos que ver, alguien adentro, ¿verdad? Después de eso, pues yo para seguir trabajando, tengo que reponer los camiones. Si repongo los camiones para seguir trabajando, no puedo comprar maquinaria nueva, no puedo generar nuevos puestos de trabajo. Yo invertí, pero el resultado no se da. Se está dando inversión para mantenerse, pero la inversión que se da no es suficiente para las necesidades del país y por supuesto que estamos en un mundo globalizado y competitivo y somos el país, como dijo Javier, que está recogiendo 3% de la inversión que viene a toda Centroamérica. Y entonces, si eso continúa así, habrá que preguntarse por qué, qué tenemos que hacer para cambiar, porque si seguimos así, realmente el país no va a poder competir. Ya éramos el país líder en Centroamérica y ahora estamos a la cola en todos los indicadores de crecimiento en Centroamérica. Éramos el que más producíamos por área de café, ahora Honduras, que producía 500.000 quintales, ya produce 8 millones de quintales. Y nosotros, que producíamos 4 quintales, ahora no llegamos ni siquiera a 1. Esa es la realidad. Doctor. En línea con lo que dice Luis Moisés, cabe aclarar que lo que está en crisis no es el país, lo que está en crisis es el gobierno. Nuestro país, a pesar de toditos los problemas que tenemos, está creciendo 1.8%. Pero eso no es porque el gobierno haya hecho algo, eso es por el espíritu emprendedor y la laboriosidad de los salvadoreños. El salvadoreño es determinado, el salvadoreño no se va a dejar vencer.
Entonces, la economía está creciendo gracias al esfuerzo de los salvadoreños, no a que el gobierno esté haciendo algo. Entonces, el que está en crisis es el gobierno, porque pretende seguir gastando más de lo que tiene, pretende seguir gastando el dinero ajeno. Entonces, llega un momento donde el gobierno, la crisis que está ocasionando, sí va a influir en la economía, porque el gobierno está dejando de pagar a los proveedores pequeños, que sin ese capital de trabajo van a terminar cerrando. Se van a perder empleos por la irresponsabilidad del gobierno. El gobierno no ha pagado a las distribuidoras eléctricas el subsidio eléctrico desde el mes de junio. Ya le debe 46 millones de dólares a diciembre. ¿Cómo van a continuar las distribuidoras pagándole a los generadores, a los importadores? Llega un punto donde esa irresponsabilidad del gobierno pone en riesgo el suministro eléctrico en el país. Entonces, si la crisis del gobierno, la crisis generada por la irresponsabilidad fiscal del gobierno, va a tener un impacto en la economía, en la generación de empleos y en todos los salvadoreños. Tengo entendido que algunas distribuidoras de energía eléctrica incluso han tenido que aplicar a garantías que tenían con el Estado para contratos a largo plazo para poder por lo menos mantenerse en este tiempo que están sin pago alguno. Las distribuidoras no han recibido el pago de parte del gobierno, pero sí han cumplido el pago hasta ahora de los generadores y de los importadores. Pero esa situación no puede prolongarse más porque les está apretando su capacidad, su capital de trabajo. Entonces, si el gobierno no empieza a pagar lo que debe, las distribuidoras van a tener problemas pagando el suministro eléctrico. Entonces, no se va a poder importar energía, no se va a poder generar energía, los embalses hidroeléctricos no están al nivel más apropiado. Exacto. Entonces, eso nos puede llevar a una situación energética delicada para el segundo trimestre del próximo año. Entonces, es importante hacer el llamado, Moisés, que la irresponsabilidad del gobierno en el manejo fiscal es lo que puede llevar a una crisis en todo el país. Antes de ir a la pausa, licenciado Steiner, su opinión. Yo lo que creo es que hay que ponernos en perspectiva de qué está haciendo el gobierno de aquí para adelante. Estamos viendo un año complicado, estamos viendo muchísimos años complicados de estos 7 años de este mismo gobierno, en donde no hemos visto claridad en cuál es la apuesta que ellos tienen para el futuro. Solo hemos visto que han venido a complicar más la economía, han venido a hacer que el trabajo que hacen todos los salvadoreños cada día sea más costoso, sea más arriesgado, y que a pesar del esfuerzo que todos hacemos, a pesar de los miles de millones de más impuestos que están recibiendo el gobierno, no hemos visto ninguna claridad en cuanto a la mejora de ningún tipo de servicio ni de ningún tipo de condición a futuro. ¿Qué es lo que necesita el país para salir adelante? Necesitamos generar empleo, necesitamos generar confianza, necesitamos ser un país más competitivo, Moisés. Y esto lo hemos visto en los últimos años, la competitividad en el ranking internacional hemos venido cayendo. Entonces, ¿en qué queremos convertir a nuestro país? ¿Queremos ser un país competitivo, productivo, para poder salir al mundo, conquistar el mundo, generar empleo? ¿O queremos seguir en esta crisis, generando crisis internas para complicar más el trabajo de todos los salvadoreños, para poner en crisis a las micros, pequeñas y medianas empresas que están al borde, muchas, de quebrar, al borde de pasarse a la informalidad? ¿O queremos realmente tener un país pujante que salga adelante y que generemos mucha oportunidad para todos los jóvenes que en un futuro tienen que tener ese empleo digno para sacar adelante en los siguientes 40 años, 50 años? Y no estamos pensando en esos jóvenes. Ya lo mencionaba Luis, hay 50, 60 mil jóvenes que salen al mercado todos los años y no hay empleo para esos jóvenes. Entonces, yo creo que la crisis de hoy es grave, pero es más grave la crisis que estamos ocasionando para los siguientes años, donde no hay oportunidades para muchos salvadoreños y que lastimosamente muchos de ellos están buscando irse del país. Nosotros no queremos un país en donde nuestros mejores talentos se vayan del país. Queremos cultivar talento dentro del país para poder tener ideas y generar oportunidades para que el país tenga un futuro digno. Muy bien. Solo un pensamiento final. Con lo que mencionaba Javier, lo que vamos a ver que el gobierno es, en lugar de ver cuál es lo que origina el problema, cuál es la causa por la cual estamos en esta crisis que no le podemos ni siquiera pagar a los proveedores, la respuesta, lo que dice el gobierno es: esto se debe porque la oposición no nos autoriza más deuda. Esa es la respuesta. Y la gente a veces no analiza, se trae esa respuesta y dicen: pues entonces es culpa de la oposición, que no le autoriza que se endeude más, a sabiendas o sin saber de que esa deuda la vamos a pagar todos. Eso no nos va a llover como maná del cielo para pagar ahí. Cada vez que subimos la deuda,
nos bajan la calificación, suben los intereses, vamos a tener menos recursos para invertir de verdad en los programas sociales que necesitamos y el país va a ir en una espiral hacia abajo. Pero cuando nosotros vemos ese tipo de discusión, realmente nos preocupamos por el futuro de El Salvador. Muy bien, vamos a la primera pausa, regresamos en 3 minutos. La gente está preguntando a través de las redes sociales, ok, ese es el problema, ese es el diagnóstico que ustedes hacen, denos soluciones prácticas para los próximos años y recomendaciones para el gobierno. Vamos a volver con eso. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día jueves. Nos acompaña en el estudio el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP, también el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y el doctor Javier Simán, presidente de la ASI. Soluciones, denme la medicina, dice la gente. Sí, el diagnóstico podrá ser el adecuado, el correcto, pero debe de haber soluciones que planteen ustedes desde su punto de vista. Doctor. Mira, lo primero es reconocer que tenés un problema para empezarlo a resolver. ¿Y no lo ha reconocido? Nosotros no vemos que el gobierno reconozca ninguno de sus problemas, ¿verdad? Al contrario, trata de ocultarlos con cifras que no son exactas. En el tema de seguridad trató de resolverlo con una tregua para que los homicidios pareciera que iban de bajada. En el tema económico estamos viendo cifras que no cuadran. Entonces, lo primero, Moisés, es reconocer que tenés un problema y empezar a afrontarlo. Segundo, yo diría que tal vez trabajar con el sector privado con una sincera voluntad, dejar de estar confrontando con el sector privado, que es el que genera las oportunidades. Eso va a permitir incentivar a todos los salvadoreños a ser emprendedores, a buscar alcanzar sus sueños aquí en el país y no tratar de emigrar a otros países. Y tercero, los primeros que juraron defender la Constitución son los que tienen que respetarla. Y todos los salvadoreños tenemos que respetar la ley. Entonces, creo que en ese sentido es tarea de todos los salvadoreños empezar a respetar la ley, empezar a respetar la Constitución, y nuestro gobierno tiene que ser el primero, ¿verdad? Licenciado. Yo creo que tenemos que ver esto en 3 niveles. Primero es que el gobierno tiene que cumplir con sus compromisos y sus responsabilidades. Tiene que darle seguridad a la gente, tiene que cumplir sus pagos. Ya hablábamos del FODES, el pago a las generadoras eléctricas, hablábamos de la devolución de IVA a la que muchas empresas se le deben. Al no cumplir con estos pagos, hay muchísimas empresas que están no solo teniendo que cumplir con sus obligaciones, con su personal y con otros, pero están al borde de tener ya un problema más serio, una crisis financiera en las empresas, porque el mismo gobierno con quienes ellos han entregado sus productos y sus servicios no les ha pagado como contractualmente estaba establecido. Entonces yo creo que lo primero es que el gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones. Segundo es que tenemos que establecer una base sólida sobre cual nosotros queremos crecer. Necesitamos mejorar la infraestructura. Han habido proyectos ahí en donde finalmente el aeropuerto ha tenido una renovación, pero también tenemos un puerto de la Unión en donde se le hizo toda una apuesta. Hubieron empresarios que apostaron mucho en ir a esa zona para empezar a desarrollar la Unión, y es un puerto que está tirado. Hay carreteras que no han tenido el debido mantenimiento. Tenemos problemas en aduanas, problemas de sistemas, problemas burocráticos. El tema de facilitación de comercio en este país, cada día vamos en retroceso. Yo creo que hay ideas. Trabajamos con CIFACIL, un intergremial en donde se han planteado 19 medidas puntuales que se tienen que resolver, y hay muy poco avance en esas medidas. Entonces yo creo que tenemos que establecer la base sobre el cual queremos crecer. Y tercero, pues apostarle al futuro. Yo creo que tenemos que impulsar esa ley de transformación productiva que ya está vigente. Hay sectores específicos a los cuales se les debe de apostar. Hay actividades económicas como el turismo, sector de alimentos y bebidas, tecnológicos y otros, a los cuales de verdad El Salvador debería de convertirse un ejemplar ejecutor de ese tipo de actividades económicas. Yo creo que tenemos talento, la gente quiere trabajar, lo que nos hace falta son una mejor condición de trabajo para el cual el salvadoreño, una vez se le dé, pues hay libertad, una vez haya libertad de trabajar tranquilos, con menos riesgo, yo creo que es emprendedor y podría salir adelante. Es emprendedor y siempre hemos salido adelante. Y yo creo que también hay que fomentar aquellos programas como formación dual, en donde se le permita a jóvenes que trabajen, pero también se eduquen a la misma vez. La base de un buen trabajador es la educación. Entonces, y la base de cualquier
persona es una buena educación, una buena salud, y tenemos que promover todos aquellos servicios y todas aquellas cosas que mejoren la educación en este país. Y por último, yo creo que también pensando en los jóvenes a futuros, hay una ley de primer empleo que ya hemos promovido como Cámara por muchos años, que sería necesario promover para que los jóvenes tengan algún incentivo para salir a trabajar, tengan alguna flexibilidad laboral que les permita a ellos seguirse educando por un lado, pero también conseguir trabajos que sean ad hoc a sus necesidades, a sus capacidades, pero que vayan pensando ya en ese futuro. Y tenemos que crear emprendedores en este país. No podemos pensar en que las mismas empresas que ya estamos arriesgando, que ya estamos trabajando, vamos a sacar adelante a El Salvador. Tenemos que tener emprendedores que creen nuevas empresas, que creen nuevos empleos y que son ellos también los que nos van a ayudar a sacar adelante a este país necesitado. Oportunidades para inversionistas también, por supuesto, licenciado. Bueno, yo quiero enfatizar el hecho que cada vez que hay un problema, nosotros siempre presentamos una alternativa de solución. Claro, a veces es difícil que se escuche porque siempre se concentra, como dimos el ejemplo de este problema con respecto al presupuesto y al nuevo endeudamiento, siempre nos quedamos en la humazón y no vamos a ver las llamas. Pero siempre en todas las instancias nosotros hacemos propuestas. Así, para tratar de resumirlo, nosotros todos los años hacemos un ENADE. El ENADE es un ejercicio donde reunimos a todos los sectores y les preguntamos, bueno, ¿qué les está afectando a ustedes? ¿Dónde les está apretando el zapato? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué le podemos proponer al gobierno o pedir que haga, pero qué nos vamos a comprometer a hacer nosotros? Y se presenta un documento. Claro, el ENADE, la gente quizás solo ve los discursos y los invitados especiales o los que llegan a hablar ahí, pero en el ENADE a través de los años, y ahí están disponibles a través del internet en nuestro sitio web, ahí están una gran cantidad de propuestas y de soluciones. En este instante, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren, señores, aquí a la base de todo este problema está la desconfianza y la inseguridad, tanto jurídica como personal. Necesitamos saber cuáles son las reglas de juego en las que el país se va a mover. Vamos a tener una economía social de mercado, vamos a tener una economía centralmente planificada, vamos a tener una división de poderes y un balance de poderes, o vamos a tener una concentración de poderes todos en el Ejecutivo. Vamos a tener instituciones al servicio de la gente, vamos a tener instituciones al servicio de un proyecto político o de un partido político. Esas son definiciones básicas. Si no sabemos, la gente no se va a meter a invertir, y como dije, invertir es el primer paso para hacerlo. Hemos venido proponiendo un pacto por el crecimiento y el empleo, que tal vez no hay tiempo ahorita de entrar en todos los detalles. Se le ha dicho al gobierno, en las reuniones que hemos tenido con el gobierno les hemos presentado propuestas, algunas de las cuales, o casi ninguna, hemos recibido respuesta, porque cuando eso indica que tienen que cambiar el rumbo o el proyecto que ellos quieren implementar, entonces ya ahí hay resistencia y ahí ya las cosas no caminan. Y hemos dicho nosotros ahora que ya se van a conmemorar los 25 años de los acuerdos de paz, es importante que tengamos una visión de nación a futuro. ¿Cuáles son las inversiones estratégicas que se tienen que hacer? Y nosotros estamos convencidos que tiene que ser en educación, que hay que tener salud, que hay que tener infraestructura, servicios básicos para toda la gente, para que la gente tenga agua, tenga energía eléctrica, tenga acceso a poderse educar. ¿De qué sirve, si acaso fuese cierto, la gran propaganda de darle una computadora a cada niño, si en las escuelas no hay luz, no hay internet, y cuando van a su casa menos? Entonces, ¿cómo puede estudiar? Entonces hay que trabajar en toda esa infraestructura, hay que crear un plan nacional de desarrollo en el cual todos estemos comprometidos y sepamos que si nos va a tocar apretarnos el cincho, sepamos qué nos va a tocar hacer a cada quien y cuáles son los beneficios que vamos a obtener, pero que no se le pida, como en este caso, se le dice a los empresarios que después de que nos insultan, nos golpean, nos marchan y nos echan la culpa de todo y nos castigan con más impuestos y quieren que nosotros lo financiemos, después de todo eso, que el gobierno va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo y despilfarrando el dinero de una manera irresponsable. Entonces, esas son cosas y propuestas que se han hecho, y si hubiera más oportunidad, en lugar de estar teniendo que defendernos y de estar peleando y de estar señalando los errores que está cometiendo el gobierno, nos dedicáramos a ser creativos y a ser propositivos, yo creo que este país sale adelante. Nosotros tenemos confianza en los salvadoreños y en el país, pero las circunstancias, y como dijo Javier Simán, la crisis es creada por el gobierno, por sus políticas públicas equivocadas y por un sistema
que estamos convencidos nosotros, no ha funcionado en ningún lado y no va a funcionar tampoco en El Salvador. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa y quiero regresar con los temas muy puntuales y coyunturales que se están dando también en los últimos días, sobre todo el del salario mínimo, el nuevo salario mínimo acordado por este Consejo del Nacional del Salario Mínimo recién juramentado. Vamos a volver en 4 minutos. Parte final de nuestro programa esta mañana de jueves con los presidentes de las principales 3 gremiales del país. El licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP, el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y el doctor Javier Simán, presidente de la ASI. Bien, hay puntos al final que son tanto de coyuntura, pero que se involucran el quehacer de cada uno de ustedes y lo que pudiese ser también la inversión y el desarrollo del país. Nuevo salario mínimo. Para algunos necesario, para otros una pared que puede detener y que podría generar incluso la cesación de muchos empleos a corto plazo. Doctor. Mira, nosotros hemos insistido de que sí hay que subir el salario mínimo. De hecho, el sector privado ha tomado esa iniciativa. El problema que nosotros hemos señalado es la manera en que se ha aprobado el salario mínimo. Es de una manera caprichosa, ilegal, falta de transparencia. ¿Por qué 300? ¿Por qué no 400? ¿Por qué no 500? ¿Cuál es el argumento? El mismo Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva enviaron un escrito a la ministra de Trabajo insistiendo en que cualquier aumento debía ser escalonado, ¿verdad? Entonces, nuestra preocupación es la ilegalidad que se ha cometido y segundo, el impacto que esto pueda tener. Pero nosotros sí hemos insistido que el salario mínimo debe ajustarse. Incluso hemos propuesto, Moisés, en otras ocasiones, fórmulas económicas para que cada año se ajuste automáticamente el salario mínimo y no estemos entrando en esta discusión. Entonces, sí se debe aumentar el salario mínimo, no estamos de acuerdo en la manera caprichosa e ilegal en que la ministra y sus representantes han procedido en este caso. Muy bien. Y ahora, ¿el aumento tampoco es el más adecuado para una realidad que vive el país? Nosotros creemos que es un aumento muy brusco en muy poco tiempo, es muy repentino y va a tener un impacto negativo en la economía. Y acuérdate también de que estamos hablando de las oportunidades de empleo para los jóvenes. El salario mínimo es el salario de entrada. Mucha gente cree que ese es el salario que se le paga a todos los trabajadores. Por ejemplo, en la industria el salario promedio es $481. En el sector confección es $381. La mayoría de empresas ya pagan salarios muy por encima de eso, Moisés. Pero este es un salario de entrada, entonces mientras más alto lo pones, más difícil va a ser para los jóvenes encontrar una oportunidad de empleo, ¿verdad? Datos del Seguro Social. En la industria de los 200,000 empleos, solo 4,661 tienen salario mínimo. Entonces, el impacto, Moisés, no es en las empresas grandes, el impacto lo vamos a tener en los pequeños y medianos empresarios. Se va a generar mucha informalidad, gente que ya el ministerio no tiene manera de verificar si se le está pagando salario mínimo a los 2 millones de salvadoreños que trabajan en la informalidad, autoempleados, desempleados o empleos temporales, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Es importante dejar claro de que, pues, si fuera nuestro deseo, todos quisiéramos que todos los colaboradores ganaran mucho más. Yo creo que no estamos hablando aquí de que si el salario tiene que ser 300 o 280, 290 o 400. Yo creo que aquí lo importante es entender qué es lo que dicta un salario mínimo en las condiciones que nuestro país está. Yo creo que son esas condiciones económicas que tienen que dictar la capacidad de que las empresas que operan en este país tienen para ofrecer ese salario mínimo. La seguridad jurídica, física, los incentivos fiscales que hayan, el crecimiento económico y todas esas variables que pudiéramos hablar. Yo creo que tiene que ser un análisis muy técnico. El problema es que en este país, además de la crisis fiscal que existe, del bajo crecimiento económico, de las pocas oportunidades, de los más impuestos que ya estamos pagando, es difícil pensar de que las empresas tengan que además asumir un golpe tan fuerte como el que en este momento se ha aprobado. El deseo fuera que fuera, si se pudiera, el doble, pero yo creo que no es ese, no podemos tomar una decisión en función únicamente del deseo, sino que de verdad hay un análisis técnico. La semana pasada, Moisés, tuve la oportunidad de andar en Oriente visitando la membresía de la Cámara
en donde nos reunimos con muchos micros y pequeños empresarios. De hecho, la Cámara de Comercio e Industria, más del 80% de su membresía es micros y pequeños empresarios. Y lo que vimos era que muchas empresas estaban preocupadas porque muchos de estos salarios venían a encarecerles al punto que muchas empresas iban a tener que cerrar o despedir trabajadores, porque no lograban cubrir sus costos con las ventas golpeadas que tenemos hoy a raíz de esta crisis y de esta economía golpeada que tenemos en El Salvador. ¿Qué nos dice esto? De que muchos de estos micros y pequeños empresarios están al borde de esa rentabilidad. Muchas de estas son empresas de subsistencia que lo único que hacen es darle de comer a esas familias directamente que dependen de las empresas. Entonces, este golpe tan brusco viene a crearle un impacto fuerte a estas empresas. El temor es que vayamos a tener un nivel de desempleo más alto, que muchas de estas empresas pasen a la informalidad y a todas luces eso no es beneficioso para el país. Nosotros como sector privado estamos de acuerdo en que hay un incremento. De hecho, el pasado junio ya habíamos acordado un incremento, una propuesta que llegaba casi al mismo nivel del que se ha acordado recientemente. Pero ¿cuál es la diferencia? Una gradualidad para que las empresas en el transcurso de 18 o 24 meses puedan irse ajustándose. Pero tenemos que pensar en realidad en la capacidad que tienen los micros y pequeños empresarios. Y no hay que perder de vista que los micros, pequeños y medianos empresarios en este país generan más del 70% del empleo de El Salvador. Entonces, si es este sector el que va a estar golpeado por una irresponsabilidad de un salario tan brusco de inmediato, de golpe, yo creo que el gobierno no está pensando en su país, está pensando en el rédito ideológico, político, populista que ellos puedan tener sobre esto, pero no están pensando más allá del impacto económico que esto puede llegar a tener. ¿En qué estamos de acuerdo? En que hay un incremento. ¿En qué estamos de acuerdo? En que hay una gradualidad. Queremos que se mejoren, pues que todos los trabajadores mejoren sus condiciones. Estamos de acuerdo con eso, pero tenemos que ser responsables en que la capacidad económica del país vaya acorde a ese incremento. Licenciado. Muy bien. Bueno, yo creo que ambos compañeros han señalado que nosotros estamos convencidos de que como sector productivo somos un equipo, que tenemos que estar siempre interesados en el bienestar de nuestros colaboradores dentro de nuestras empresas, que si estuviera en nuestro poder el tener un salario mínimo de $1,000 al mes lo tendríamos, que muchas de las empresas formales ya pagan por encima del salario mínimo y que no estamos hablando nosotros de impedir o de oponernos a que el salario de nuestros colaboradores mejore, sino hacerlo de una manera correcta para que la medicina no sea peor que la enfermedad y los resultados que se vayan a dar sean resultados poco convenientes para la economía, para el desarrollo del país e inclusive para las economías familiares de nuestros colaboradores y el resto de los trabajadores. Nosotros aquí estamos señalando nuevamente cómo se viola la ley, la legalidad, cómo se manipula el poder para poderse tomar una institución más. Y hacemos la siguiente denuncia. No solo es el salario mínimo, sino que ellos ya están anunciando que el aumento va a llegar hasta el próximo año y que el siguiente año, que es año electoral, también van a decretar otro aumento. Entonces vemos con claridad que el propósito, la estrategia de todo esto y de tomarse... Populista y electoral. Populista y electoral. Veamos también cómo se violenta los derechos de los trabajadores. Fíjense que siempre históricamente se nos ha dicho que es importante que nos pongamos de acuerdo con el sector laboral. En este caso, después de una gran discusión, llegamos a ponernos de acuerdo. Y eso no le gusta al gobierno. Y entonces acusa a los trabajadores de estar vendidos y a nosotros de haberlos forzado, de haberlos comprado, los insulta, los vilipendea, les quita su personería jurídica, no les da sus credenciales para poder continuar trabajando y crea nuevos sindicatos cercanos a ellos, todos del sector público, que son los que votan para poner a los representantes de los trabajadores en el sector privado. El salario mínimo afecta únicamente al sector privado, el sector público tiene su propia tabla de trabajo. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿quiénes son ahora los representantes de los trabajadores del sector privado? Aquí tenemos, no se va a poder ver porque está muy chiquito,
Pero tenemos que el señor Berríos es Luis Wilfredo Berríos Alvarenga, coordinador general del Frente Sindical Salvadoreño. Por favor, estimados televidentes, busquen Frente Sindical Salvadoreño en el internet, a ver si no lo han bajado. Pero dice, ¿quiénes somos? Y entonces dice que son una organización, no es un sindicato, son trabajadores que se dedican a organizar y a crear sindicatos, que se especializan en montar marchas, manifestaciones y protestas. Eso es lo que se dedican, activismo político. Y tenemos una serie de documentos, pero aquí tenemos una fotografía donde dice cuál es el propósito. Aquí está el señor Berríos. Y dice cuál es el propósito del Frente Sindical Salvadoreño. Lo dice, porque lo tienen en inglés también, dice, este video asegura que el objetivo es implantar el socialismo en El Salvador. Aquí está, lo dicen ellos en su video y en su página web. Instaurar el socialismo. Después dicen que no es el socialismo lo que quieren instaurar. Por eso decimos nosotros que hay que definir las reglas de juego. ¿Queremos para El Salvador un socialismo a lo Venezuela, a lo Cuba, a la Unión Soviética, a tantos otros países donde esto ha fracasado? ¿O queremos una economía de mercado, social de mercado, como decimos nosotros, que sea responsable, que tenga definidos sus roles, que pague sus obligaciones, que tenga sus responsabilidades, pero que tenga la libertad de ser creativo, de generar empleo, de generar y producir riqueza? Pues nosotros creemos que es lo segundo. Pero este es el modelo que ellos quieren implementar. Y esta es una muestra de cómo trabajan y cómo funcionan. Ahora, desvían la atención diciendo, los empresarios lo que quieren tener es a los trabajadores con un salario de miseria y no sé qué y no sé cuánto. Y los argumentos que dan son absolutamente populistas. Yo quiero dejar claramente señalado que las consecuencias de actuar de esta manera tan irresponsable e ilegal las tiene el gobierno, y que lo que suceda en el próximo año y que se manifieste en términos de empleo, de productividad, de atracción de inversión, de crecimiento, va a ser responsabilidad del gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿el aumento del salario mínimo está efectivo y debe entrar en vigencia el 1 de enero de acuerdo a lo que dice el Consejo? Sí. Insistimos, nosotros como salvadoreños somos cumplidores de la ley, por eso somos el sector formal. Y nunca jamás le vamos a decir a nadie y respete la ley, aunque esa ley sea injusta o haya sido promulgada con una base cuestionable de ilegalidad. Lo que nosotros queremos al poner las demandas no es que el salario no entre en vigencia, porque ya va a entrar en vigencia y lo tendremos que cumplir. Mucha gente no lo va a poder cumplir y es lo que hemos señalado. Mucha gente lo que va a hacer es sencillamente, yo no lo cumplo y me voy a la informalidad. Nosotros no estamos haciendo un llamado a que eso suceda. Recortar plazas incluso dentro de la planilla. Recortar plazas, que dice, que nuevamente para muestra un botón, dice la ministra y el señor presidente, miren, ya vamos a mandar a Defensoría del Consumidor para que no suban los precios y está prohibido que despidan gente. ¿En qué mundo vivimos? Eso solo existe en los estados dictatoriales donde el gobierno puede tomar este tipo de decisiones, pero aquí todavía las leyes no lo pueden obligar a uno que si cumple con los requisitos legales tenga que contratar o no pueda despedir a alguien. Y entonces todas esas señales, todas esas manifestaciones son las que uno dice, bueno, si camina como pato, hace cuac de pato, tiene plumas de pato, pues debe ser pato. Si el modelo que nos están tratando de implementar con acciones concretas, con leyes que meten a la Asamblea Legislativa, con tramitología, con controles, con mensajes, con ataques, con ilegalidades, es un modelo socialista, pues son las medidas que implementa un modelo socialista, pues lo que están tratando de hacer aquí es meternos en un modelo socialista. Y yo creo que eso los salvadoreños, si estamos conscientes de eso, no lo debemos, no lo podemos permitir y no es lo que le conviene al país para salir adelante. Panorama gris y sombrío. Entonces, doctor. Mira, Moisés, yo quiero agregar algo a lo que dice Luis. Nosotros no somos partido político, nosotros somos un sector de la sociedad. Nosotros representamos a los empresarios y a los trabajadores del sector privado. Nosotros decimos lo que tenemos que decir, no andamos buscando popularidad. Obviamente esto a algunos del gobierno no les gusta y por eso el ataque contra el sector privado. Este gobierno del FMLN desde el principio dijo que su faro iba a ser Venezuela. Cuando volteamos a ver Venezuela, vemos la situación económica, la situación de pobreza en la que viven los venezolanos.
Pero por otro lado tú ves que miles de salvadoreños arriesgan la vida para emigrar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el gobierno está viendo a imitar a Venezuela cuando los salvadoreños están tratando de emigrar a Estados Unidos? ¿No crees que deberíamos de estar imitando lo que hay en Estados Unidos? ¿Y qué tiene Estados Unidos que no podamos tener nosotros? Y nosotros como sector privado creemos que es el Estado de Derecho, es el respeto a la ley, que el gobierno mismo respeta las instituciones, el gobierno respeta los derechos de los ciudadanos. Pero como bien te menciona Luis, aquí cada vez se atropellan más los derechos de los ciudadanos. El gobierno cada vez más quiere controlar todos los aspectos de la vida de los salvadoreños. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que trata de ser demasiado controlador, empieza a limitar los derechos de la población. El derecho que tienes tú de buscar cualquier trabajo, el derecho que tienes tú de alcanzar tus propios sueños. Hoy tienes que pedir permiso para todo. Tienes que tramitar cientos de permisos. La tramitología en este país ha incrementado tremendamente por esa visión ideológica del gobierno de querer controlar todos los aspectos de la vida cotidiana de los salvadoreños. Y eso te restringe tu libertad individual, eso te restringe tus derechos y eso restringe tu posibilidad de alcanzar tus sueños. Eso te restringe tus oportunidades de encontrar empleo. Y por eso nuestra economía se va deprimiendo. Todo esto, tema político, ideológico, va impactando en la vida de todos los salvadoreños. Muy bien, tengo que terminar, ¿me decía? Sí, y solo enfatizar un poco que no solo estamos hablando de leyes, sino que las leyes son, digamos, deben de ser adecuadas y promovidas para tratar de incentivar un cierto tipo de conducta. Tienen que ser leyes justas. En la Unión Soviética o en Cuba existen leyes, pero son leyes adecuadas para promover su sistema. Aquí lo que debemos de hacer, y es lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa constantemente, donde se tratan de meter ley de agua, de seguridad alimentaria, de controles de agroquímicos y de una gran cantidad de otros temas, donde siempre lo que se va buscando es que a través de las leyes se vaya enfatizando el control del Estado por todas las actividades, en todas las actividades productivas. Entonces nosotros lo que creemos es que debemos de definir ese modelo, de definir el rumbo del país, y ese tiene que ser basado en donde se ha tenido éxito. Y como bien señala Javier, ¿por qué no podemos nosotros copiar modelos exitosos donde los salvadoreños se quieren ir y han demostrado que si cuando aquí no pueden salir adelante, se van para allá sin hablar el idioma, perseguidos de manera ilegal, arriesgando su vida, dejando a su familia y salen adelante? Entonces lo que te dice es que no es la persona, no es el salvadoreño el que tiene el problema, es el sistema. Y el sistema que tenemos que promover y que tenemos que tratar de propiciar es ese sistema donde todo el salvadoreño que quiera trabajar, que quiere esforzarse, que quiera hacer su mejor esfuerzo, pueda salir adelante. Muy bien, me quedan apenas segundos, licenciado Steiner, para concluir. Gracias. El problema, Moisés, es que el gobierno cree que ellos son el dueño del Salvador. Yo creo que se equivocan en pensar eso cuando los dueños del Salvador son todos los salvadoreños que viven en el país. Y entonces, en vez de estar promoviendo leyes o acciones que les beneficien a ellos como partido político, como gobierno, deberían de estar pensando en todas las familias salvadoreñas que dependen de oportunidades, de unos empleos y de confianza y de seguridad para seguir adelante. Entonces yo creo que en el momento que eso cambie y que pensemos realmente en lo que mejor va a traer inversión, en lo que va a generar empleo, en lo que va a generar confianza, tranquilidad, oportunidades para las familias salvadoreños, eso va a cambiar. Hasta que eso no cambie, tengamos un mejor rumbo y una mejor visión de eso, las cosas van a seguir siendo complicadas como las estamos viviendo hoy. Entonces, la invitación es a que cambiemos la forma de ver, que pensemos en las familias salvadoreñas, en las personas que salen todos los días a trabajar y que son el futuro del Salvador. Tenemos que empezar en ellas para que realmente cambien las cosas. Muy bien, y hasta aquí llego. Gracias por el tiempo que nos han brindado esta mañana y estar con nosotros. Un gusto, Moisés, gracias, y queremos desearle una muy feliz Navidad y un mejor 2017 a todos los salvadoreños. Que Dios los bendiga. Gracias y gracias de nuevo. Gracias. Muy amable. Buenos días y gracias por habernos acompañado. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.